Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de remo, un campeón panamericano, centroamericano y además integrante del primer bote cubano finalista olímpico. Ya comenzamos. En Glorias Deportivas, la bienvenida para el remero Arnaldo Rodríguez Silva. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, el gusto es mío. De Pinar de Río. Y de San Juan y Martínez. San Juan y Martínez. ¿Cómo descubres el remo? Porque yo lo que tengo entendido es que a usted lo que le gustaba jugar pelota y algo así. Bueno, el problema es que, sabe que en aquel tiempo era fácil encontrar las captaciones a los deportes diferentes y entonces, ¿qué pasa? Me lleva mi familia allá al estadio Capitán San Luis en aras de que cuando comenzara septiembre del 79 yo comenzara allá en béisbol, pero no me aceptaron en béisbol por mis condiciones físicas, muy delgado y no podía matricular en la IDE porque había suspendido un año de primaria. Y me llevan a baloncesto tampoco porque estaba muy flaco, muy delgado. Entonces remo no me quiso, pero bueno, me dijeron, si no viene otra persona, tú te quedas. Y así fue, yo me presenté en la Academia de Las Canas allá en La Coloma y no fue más nadie, me aceptaron ahí en remo. Y ahí crecí el centímetro que me faltaba antes de fin de año y ahí tuve. ¿De qué edad estamos hablando? No, yo tenía unos 15 años, septiembre 79, Ajá. y entonces ya, bueno, ahí fui haciendo el entrenamiento, el primer entrenamiento, los primeros entrenamientos. ¿Y estatura? 1,83 y medio yo medía cuando entré y había que medir 1,84 y medio. Entonces, bueno, ya en enero, ya, aparte que fue porque no fue más nadie, pero Sí. en enero ya yo tenía mi 1,84 y medio. Y entonces, bueno, ¿Cómo entonces prosigue la vida de Arnaldo como remero? ¿En qué especialidad comienzas específicamente dentro del remo? bueno, en realidad, ¿sabes? El remero se prepara en varias especialidades y a la hora de hacer un equipo te ponen donde tú, el nivel que tú hayas tenido. Y entonces me preparaba en single, en 4 par, en doble par. Y para los juegos escolares, bueno, ya se definió el single, que era el mejor hombre que había, se definió el 4 par, pero bueno, aumentaron una modalidad, que fue el doble par. Y allí con Orlando Ramírez, yo hice el doble par para los juegos escolares del año 80 en Varadero, que alcanzamos el segundo lugar a nivel nacional. Pero competiste en otras modalidades también, ¿no? No, en ese año no. Nada más que en ese. En ese año nada más fue, creo que en los juegos escolares aquellos se permitía nada más una sola modalidad por atleta. Y nada más yo competí en el doble bar. Bueno, ¿cómo va de cursar entonces dentro de la preselección nacional cuando te llaman ya a los primeros topes internacionales? ¿En qué modalidad del remo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como te hablé, preselección nacional, Sí. remo se hacían test individuales, era carrera, pesa, además, remo, y entonces nos rotaban, nos fueron rotando hasta que, bueno, se hace un corte técnico, hacer la selección para una gira por Europa. Y en ese corte, yo como mi primer año, hice el equipo para ir con José Botana Betancourt a Europa, a esa gira, en el doble sim. El doble sí. Doble sim. ¿Estamos hablando de año 80? 83. 83. Sí, porque empezamos en septiembre del 82. Es decir, que la temporada era 82-83. Estamos hablando de su primera gira internacional. Mi primera gira internacional. ¿Y cómo salió? Bueno, mejor de lo que yo pensaba, porque sabe que no había tenido competencia de envergadura y allí tuvimos la primera competencia en Checoslovaquia, que alcanzamos como 2 medallas de bronce porque se competía final sábado y domingo. Y después fuimos a la Unión Soviética, que eran las repúblicas soviéticas cuando aquello, eran durísimas. Y después, que ahí no cogí medalla, en el doble signo cogí medalla. Y entonces, bueno, en Alemania sí, competimos en Alemania, que también los clubes eran duros, eran los campeones mundiales Sí. Juveniles que pasaban igual que yo a la primera categoría. Y ahí le ganamos. Bueno, una pausa para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado.
Seguimos en Glorias Deportivas conversando hoy de remo con Arnaldo Rodríguez Silva. Bueno, repasamos un poco eventos múltiples, Juegos Centroamericanos del Caribe, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 1986, sin embargo, el remo sucede en México. Sucede en México. 2 medallas de plata. 2 medallas de plata. Cuéntame de la experiencia. Bueno, en realidad era mi primera experiencia en altura. Sí. Que los deportes de resistencia en la altura tienen su problema, su frustración. Y entonces, bueno, no estamos ajenos a eso. Y ahí los mexicanos nos ganaron en el doble con timonel y nos ganaron en el 8. En realidad, bueno, psicológicamente estábamos preparados que ganarle, tratar de ganarle, se hizo todo el plan, pero bueno, ustedes saben cómo es la historia, siempre se llevan dos habas y en esa ocasión le tocó a los mexicanos ganarnos en su altura, en su país. Ya. Sin embargo, en el año 90, Juegos Centroamericanos, donde fue México la sede, hay otra vez medallas de plata. Sí, era ya para nosotros era eso, no llegó a ser psicológico, ¿no? Pero en realidad la altura nos golpeaba mucho. Y pasó casi lo mismo. Pero no había un proceso de adaptación, una experiencia. Sí, pero es que en realidad había un proceso de adaptación que en una de las dos, no me acuerdo en cuál de ellas, no lo hubo. Pero siempre la altura para nosotros era, sin embargo, en otras competencias preparatorias como era las regatas de Hercules España, a veces nosotros nos sentíamos un poco mejor. Pero para los juegos esos centroamericanos sí, en realidad tuvimos problemas las dos veces que llegamos a la altura. ¿Qué le provocaba? ¿Asfixia? Sí, un poco de asfixia, ¿Cansancio? dolor de cabeza, no tanto el cansancio, pero si no era asfixia y dolor de cabeza. Es decir, no reaccionaba. Que hay algunos atletas que sí, hay algunos atletas que han tenido buenos resultados en la altura, pero en el caso mío yo no tuve buenos resultados en la altura. Bueno, nos vamos a Puerto Rico, seguimos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Ponce, ahí de esquite, 3 medallas de oro. Sí, en Ponce alcanzamos en los botes que nos tiramos 3 medallas de oro, donde estaban los mexicanos. Y ahí, bueno... Ahí se le ganaron. Sí, ahí le ganamos con facilidad. ¿En qué modalidad fue aquí? Ahí tiramos 4 con, 4 sin y 8. Ya no estabas en el doble. No, porque siempre nos iba rotando, creo que el doble no fue convocado. Y entonces, bueno, en caso si fue algún doble, fue el doble sin y lo tiraba Carbonell con Hermes Luis Castellano Medina. Centroamericano del Caribe del 98, Venezuela. Sí, esos fueron los Juegos Centroamericanos que no lo hicieron en Maracaibo y hubo una subsede en Guatemala. Ahí sí ganamos también las 2 medallas. ¿Se fueron a Guatemala ustedes? Sí, fuimos a Guatemala y ganamos las 2 medallas. En el 4 sin timonel y en el 8. En el 8. Iban con este pronóstico porque precisamente teniendo a México como rival en el área a nivel de Centroamericano y del Caribe, que es la principal potencia, ¿no?, que siempre contrarresta a Cuba en estos eventos múltiples, iban con este pronóstico de oro a pesar del paso del tiempo, porque estamos por el 98. Sí, pero ¿qué pasa con esto? Mira, México para nosotros no fue rival en las épocas que yo competí, nos ganó en la altura, pero fuera de México nosotros le ganábamos con facilidad a los botes de México. Nos vamos a Juegos Panamericanos, 5 participaciones en Juegos Panamericanos, 83 no hubo medalla. No hubo medalla. Pero en el 87 sí hubo medalla de oro. Sí. Háblame un poquito. Bueno, un buen bote ese. Le puedo contar. 4 sin timonel. Vamos a empezar por... Ajá. En Caracas, yo era uno de los atletas que no tenía ninguna experiencia. Fue mi primer año en el equipo nacional. Que bueno, a veces para uno ser atleta de remo, de cualquier deporte, se necesita una experiencia, que no es solo entrenar bien, pero bueno, pensé siempre que otro Panamericano era posible. Ese lo tomé como experiencia. Ya yo sabía que para los Juegos Panamericanos de Indianápolis tenía que estar en 101 kilos. No podía pasarme. En Caracas estuve en 105. Y entonces, bueno, en los Panamericanos del año 97, ya nosotros habíamos tenido varias competencias de preparación. Hasta inclusive ese año 87 fue donde primera vez en mi vida yo remé 30 kilómetros en un bote de remo en Santo Espíritu, en la presa Sasa. Aquello fue, una preparación a fondo, fue una preparación dosificada, todo tranquilo. No sabíamos quiénes eran los que iban a hacer el cebote. Y bueno, llegamos a Indianápolis. Para los Juegos Panamericanos de Indianápolis, no sé cómo, Fidel se enteró
de que habían 4 hombres con grandes posibilidades. Ya habíamos hecho una gira por Europa interesante, con algunas medallas, batiéndonos con los mejores países, tanto Unión Soviética como Alemania, y habíamos tenido un ascenso técnico importante. Y bueno, nos compraron un bote que costó en aquel momento $14,000, igual que el que tenían los americanos. Sabíamos que el lago donde íbamos a competir, en Indianápolis, era un lago que tenía ola. Competimos en aquel momento con los mejores remos del mundo, que vaya, era difícil, pero bueno, llegaron a nuestras manos. Saben que el bloqueo a veces nos hace, también influye en los rendimientos deportivos, porque no competimos en el momento que tenemos que entrenar con ellos para adaptarnos, ni a veces tenemos en las manos los mejores botes. Que no me van a perdonar ellos nunca que nosotros la hayamos ganado en esos Panamericanos en su tierra, cuando ellos ya traían en la labor de finalistas olímpicos y mundiales. Nosotros llegamos, y cuando llegamos a la final, que yo miré a su bote, un bote igual que el de ellos. No me pueden ganar por el bote. Un remo igual que el de ellos. Tampoco me pueden ganar por los remos. Concentración y a remar. Y aquello fue algo, vaya, que no sé si está grabado por ahí todavía, pero fue algo histórico. Nos batimos y en los últimos metros ganamos. Un embalaje, la posición psicológica de los compañeros, que allí estaba Gilberto Friol, Carbonell, Alberto Torriente, fue, vaya, increíble, 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 solo para contar. Solo para contar. Bueno, llegamos a La Habana 91. 4 medallas de oro, un canal que se estrenaba, había mucho compromiso entonces. Bueno, mire, había mucho compromiso y sin embargo llevábamos. Y la presencia de Fidel, tengo entendido, en esas finales. Bueno, eso pasó después porque no sabíamos nada. Nosotros entrenábamos en Varadero, sí, allá en Isla del Sur, en calle 17 Varadero. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros entrenábamos, como les dije, nadie sabía quién era el equipo, nadie sabía quién eran los hombres que íbamos a entrenar. Habíamos alrededor de 10 a 12 hombres que tenían buenas condiciones para integrar el equipo ese que compitió en los Panamericanos, donde yo alcancé 4 medallas de oro en los botes que competí. Entonces, todo fue un trabajo muy bien coordinado, todo fue un trabajo hecho con mucho amor, fue un trabajo que la preparación fue óptima, bueno, hasta el final. Quedó como que Giovanni Peña Padín, villaclareño de Rosita, iba a integrar el doble con timonel junto a Guaco. Ya saben que Guaco era, o es para mí, el mejor timonel que ha pasado por la selección, aunque también está un timonelito de Matanza que es de apellido Carrillo. También son timoneles muy técnicos y timoneles con un alcance increíble. Y bueno, se hizo ya el doble con Giovanni Peña, mi saludo para él. El cuadro con timonel, Hermes Luis Castellano, Guaco, Carbonell y Giovanni Peña. Y bueno, el 8. Se hizo el 8 también, y el 4 sin timonel era el mismo 4 sin en el 8. Y ahí estábamos, todo fue una familia, todo fue una fiesta, que lo digo que eso influyó mucho. Yo nunca había competido en mi país. Sé que los rivales eran difíciles, principalmente en el 4 sin timonel, donde estaba un cubano, que por cierto, cubano-americano, y amigo mío, nació en el Cerro y fue a vivir a los Estados Unidos, que era subcampeón olímpico de Seúl y subcampeón mundial. Y yo, todo estaba planificado al pronóstico que yo llevaba, que era ganar el doble con timonel. Lo otro eran 4 regatas, que bueno, siempre la cuarta regata ya uno estaba extenuado, era lo que había en planes. Pero Fidel llegó una semana antes y empezó a preguntar y decir que cómo el remo con tantos eventos y un solo pronóstico de medalla de oro, que era el doble con timonel, que él venía a ganar el 8. Le estuvieron explicando que eso nunca se había visto, ganar 4 medallas a un cubano en juegos panamericanos, donde no éramos la potencia en esas modalidades. Y él dijo, bueno, a mí no me interesa, díganle a los muchachos que yo vengo a ganar el 8. En realidad teníamos buenos equipos, aunque bueno, el 8 era un 8 que nos habían comprado, que tenía como unos kilitos de más, en realidad, y eso también influye mucho, y eso nos afectaba mucho a nosotros. Pero bueno, se empezó ¿sabe cómo es? Aquella fiebre y aquella composición a ganar, y a ganar, y a ganar, y Fidel dando vueltas, los demás compañeros, el médico,
todo el personal de apoyo que teníamos en el canal de remo cuando llegamos aquí, el José Mil Coma, en la autopista Pinar del Río. Fue algo bonito que nosotros es difícil que se pueda repetir ese ambiente que se creó allí. Y ahí alcanzamos 4 medallas de oro. Fidel nos premió 3 y siempre el ánimo de Fidel, el abrazo, van a ganar el otro, no se preocupen. El optimismo de un hombre que increíble. Y ganamos 4 medallas de oro. Bueno, resumiendo entonces un poco los Panamericanos, en Mar del Plata en 95, un oro 3 bronce, Winnipeg 99, que son el completamiento de los 5 Panamericanos, hubo una medalla de bronce, y ahí yo me quiero dar un salto hasta los Juegos Olímpicos. Ya decíamos en la presentación, primer bote cubano finalista en unos Juegos Olímpicos, 1992, Barcelona, el doble con timonel. Cuéntame de ese histórico quinto lugar del bote cubano. ¿Cómo se clasifica y cómo es esa final? Bueno, el primer día en la eliminatoria no nos fue de todo bien. Después el segundo día sí se clasificó ya para la final, se clasificó para la final el segundo día. Y bueno, en la final ocupamos el quinto lugar en la Olimpiada. ¿Qué pasa con todo esto? Ahí se me partió el remo también en la preparación y todo fue un poco difícil desde el punto de vista... Accidentado, sí, fue accidentado. Pero bueno, también quería resaltar, mira ese mismo muchacho, Raúl Rodríguez, se dio rápido a prestar un remo norteamericano. Y bueno, Sudáfrica, el equipo de Sudáfrica, siempre a prestar un remo porque gracias a que, bueno, no estábamos bien preparados, enseguida Canadá, la delegación de Canadá nos prestó un remo. ¿Eso fue en la misma Olimpiada? En la misma Olimpiada, en la misma Olimpiada. Y bueno, hicimos siempre los mejores tiempos. Es decir, que eso no fue obstáculo. No fue obstáculo. Estábamos bien preparados de todos los puntos de vista. Ahí estuvo Ismael Carbonet, el Guaco, y yo. Que, bueno, ¿para qué decir? Allí se hablaba de otro ambiente. Noje Marrero hablaba de otro ambiente, de medalla. Pero bueno, me parece que un quinto lugar... Noje estaba como comisionado. Sí, Noje Marrero era el comisionado. El saludo a Noje Marrero. Sí, cómo no, mi saludo a Noje Marrero. Y entonces, ¿qué pasa? Que no fue fácil. Alcanzar un quinto lugar a veces se dice fácil, pero es difícil cuando influye un bote, que además, no lo teníamos. Con tanta potencia que hay en Europa en cuanto a remo. Toda esa potencia nosotros, muy poco, nosotros ya nosotros habíamos competido con ellos y le habíamos ganado. Solo no le habíamos ganado a Rumanía, a Inglaterra y a Italia. Pero a Alemania, que alcanzó el cuarto, ya le habíamos ganado ese año 2 veces. Y entonces, bueno, se alcanzó ese final olímpico, por primera vez en la historia, y quinto lugar, que ha sido hasta ahora el mejor resultado en Juegos Olímpicos para remo en Cuba. Que yo pensé que eso iba a ser algo transitorio y que, bueno, las nuevas generaciones iban a barrer con eso rápido, pero no ha sido así. En mundiales sí han obtenido buenos resultados, principalmente Ángel Fournier, que ha sido el mejor remero de la historia, pero en Olimpiada todavía está ese quinto lugar, que es un reto para las nuevas generaciones. ¿Hablabas del Mundial? Sí, nosotros ¿Hay un octavo lugar por aquí en el Mundial de Austria? Sí, en el Mundial de Austria nosotros tuvimos octavo lugar, pero en el de Blech, en el año 89, tuvimos un séptimo lugar en ese Mundial. ¿Qué pasa con todo esto? Mire, remo es un deporte golpeado al 100 por el bloqueo. No me gusta justificar. En ese bote donde competimos, Guaco, Ricardo Rodríguez, mi saludo para Ricardo Rodríguez, y yo, el bote tenía 7 kilos de más. Ya usted se puede imaginar 7 kilos de más contra otros países que no lo tenían. Multiplícalo por cada 1000 metros, un segundo, cuánto nos impide. Pero fíjense, si en realidad a veces ser remero no vaya a creer que es fácil, siempre se nos hace difícil. Ya. ¿Cuándo decides retirarte? ¿Y por qué? Bueno, ya yo decido retirarme en la eliminatoria a Sydney. Ya decido retirarme porque no clasifiqué para esa eliminatoria, que fue en México. Y entonces, bueno, yo dije, no, si en realidad no clasifico, ya
no me motivaba ser campeón panamericano, a mí me motivaría participar en unos Juegos Olímpicos para superar ese lugar. Y por eso, bueno, yo decidí retirarme. ¿Qué pasó después del retiro? ¿Qué pasa? Estamos hablando del año 2000. Sí, año 2000. ¿Qué pasa también? Que el doblecón dejó de ser olímpico. Y entonces todo eso, no participamos en Atlanta, no fuimos a Seúl. Y entonces, bueno, al ya tener todo ese palmarés en mi alcance, yo decidí no participar en los Juegos Olímpicos y, bueno, retirarme. ¿Qué hiciste después del retiro? Después del retiro, tuve un año en la selección nacional como entrenador de femenino, pero tenía algunos problemas que ya no eran los mismos de cuando era atleta. Y decidí ir a la Dirección Provincial del IDE de La Habana en aquel tiempo, y ahí estuve trabajando por espacio de 3 años y medio como metodólogo provincial del deporte. Habla de la familia, hijos, Sí, deportistas. tengo 2 hijos, tengo uno que quiso ser canoísta, que es campeón nacional en los 200 metros y medallista de bronce en Juegos Panamericanos, Arnold Rodríguez Castro. Tengo una niña, Milagro Alejandra Rodríguez Vinajera, bien, y tengo una nieta que se llama María Eduarda Rodríguez Cuello, que vive en el Enequén, en el Mariel. Y bueno, mi esposa, que no sé si ustedes la conocen, que se llama Guillermina Reyes Páez. Ajá. Y bueno, todo, sí, mis saludos a todos. Y bueno, la otra familia de San Juan y Martínez. Por allá tengo a Magdalena, que fue también medallista en Indianápolis, en Juegos Panamericanos, y en Habana 91 también alcanzó 2 medallas de bronce. Muy fuerte era. Tengo una sobrina que también estuvo en remo, y otro hermano más, Alberto, Alberto Rodríguez Silva, que también estuvo en remo. Familia y he deportista. tenido, sí, yo soy primo de Melgarejo, que fue judoka también del equipo nacional, de Emeterio González, de jabalinista, y Ramón, los dos, mis saludos para ellos. Mis saludos también a mi tío. ¿Primos suyos también? Sí, primos míos. Mis saludos para mi tío Pedro Silva, también por allá, por San Juan y Martínez. ¿Y es delegado del Poder Popular en Caimito? Sí, soy de la Asamblea Varios mandatos, tengo municipal en Caimito, que también les mando un saludo a toda la Asamblea de parte mía, porque bueno, esto es nuevo y bueno, en un momento difícil como el que estamos atravesando todo el país, siempre es bueno acordarse de las amistades y más con que trabajamos y con mucho amor, porque somos servidores públicos y bueno, eso es algo difícil. Medalla al mérito deportivo entregada por el Consejo de Estado. Sí. Ajá. Hijo ilustre de la ciudad de Pyongyang. Sí, eso fue por no ir por la determinación firme de no ir a los Juegos Olímpicos, y bueno, hay un grupo de atletas que iba a esa Olimpiada que somos hijos ilustres de esa ciudad heroica de Pyongyang. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación acá en nuestro espacio. ¿Algo que quiera agregar? No, gracias al colectivo de Tele Rebelde que nos ha hecho estas bonitas entrevistas, porque siempre esto es bueno que salga porque ayudará a las nuevas generaciones. Claro. Y bueno, la firme decisión de, aunque no esté en estos momentos trabajando en el deporte, si se abren las posibilidades de trabajo que hay, trabajar en el deporte el tiempo que se pueda, y bueno, contribuir a que salga un Carbonell, a que salga otro Ángel por ahí, y bueno, si hay algún Arnaldo que saldrá, también. Bueno, pues nada, felicitaciones por su excelente carrera deportiva en un deporte difícil y sacrificado. Sí. Deporte difícil y sacrificado como es el remo, con durísimas sesiones de entrenamiento. Sí, saludo también a Wilfredo Fernández, mi entrenador. Cómo no, siempre hay que hablar de los entrenadores. Sí, sí. El hombre atrás de la medalla. Seguro. Ya. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Éxito en Caimito, sí, con el Poder Popular. Sí, muy importante eso por el momento. Y que ayude con el remo, por supuesto. Bueno, andamos buscando las posibilidades, porque es duro que haya provincias que ya no tienen remo. Ya nos hemos propuesto algunas glorias del deporte colaborar en eso. Y estoy seguro que vamos a tener resultados, porque está la experiencia de trabajo de muchos años. Sí, señor, eso hay que aprovecharlo. Bueno, punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estaremos la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano.